Mensaje del día de hoy. Pero la justificación tiene frutos. Y esos frutos, al final, ¿qué es la justificación? Tal vez decirlo, ¿cierto? Tal vez alguno no lo sabe. Justificación es el acto judicial o jurídico por el cual Dios nos declara justos delante de Él. ¿Cómo funciona? Nosotros somos pecadores, somos culpables de nuestro pecado, estamos delante del juez que es Dios. Dios dictamina nuestra sentencia porque la paga del pecado es la muerte. Dictamina nuestra sentencia y de pronto sale nuestro abogado, que es Jesús, y dice: no, yo pago por él. ¿Pero cómo? ¿Usted es el defensor? No, yo soy el defensor, pero también soy su salvador. Entonces el juez, Dios dice: muy bien, no es declarado inocente, es declarado culpable, pero libre, porque su abogado va a cumplir la condena por él. Eso es justificación. El hecho por el cual Dios nos declara justos delante de Él por medio de la obra de Cristo, que se lleva toda la culpa a la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que la justicia de Dios es imputada, es colocada, la justicia de Cristo es colocada en nosotros para ser justos también delante de Dios. Eso es justificación. Y los frutos de la justificación trae paz para con Dios, eso está en el versículo 1, acceso a la gracia de Dios y esperanza de la gloria. Y entrando al 5, habla de la alegría del sufrimiento por medio de la esperanza. Y ahí está, ¿ok? Ese es el contexto. Pero ¿por qué no ocupé eso? Porque iba a gastar mucho tiempo explicando esto, porque lo que me llamó la atención de este texto es otra cosa. Lo que me llamó la atención de este texto es esta frase: y la esperanza no avergüenza. ¿Cómo podría la esperanza avergonzarnos? Nuestra experiencia, hermanos, con la esperanza puede ser una farsa. Porque nuestra esperanza podría no estar en Dios, sino en nuestra comodidad, en nuestra salud o en nuestra prosperidad. Aparentemente creemos en Dios, pero en realidad lo utilizamos porque nuestra esperanza está en nuestro bienestar. El versículo 3 nos dice o nos coloca en el fuego del sufrimiento para refinar nuestra esperanza, para probar o para probarle a nuestra propia conciencia que realmente esperamos en Dios y no en este mundo. Mi esperanza sobrevive al fuego porque el sufrimiento produjo resistencia en mi vida. Y a su vez esta resistencia produjo carácter en mi vida. Y a su vez este carácter produjo esperanza, la esperanza segura de su salvación. ¿Cómo puedo tener certeza de que realmente mi esperanza está en Cristo? Ese fue mi gran cuestionamiento esta semana para mi propia vida y se lo quiero compartir. ¿Cómo yo puedo estar seguro? Porque he estudiado mucho Biblia, he estudiado mucha teología, soy un religioso, paro leyendo cosas de Dios. ¿Y cómo yo puedo llegar a tener la certeza de que efectivamente mi esperanza está en Dios y esta esperanza no me va a avergonzar? ¿Se entiende la pregunta? Sí, fantástico. Entonces, esto es lo más interesante de lo que describe Pablo, porque es una experiencia del corazón. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque no me convenzo por un argumento para la cabeza. La justificación es un hecho histórico, es un hecho objetivo, pero que se experimenta como un hecho subjetivo. Es decir, no es lo mismo que el amor de Dios haya quedado demostrado en mi mente, no es lo mismo de que haya sido derramado en mi corazón. No es lo mismo. Y se lo demuestro. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo soy parte del mundo. Entonces, por lo tanto, Dios me ama. Es una manera de demostrarle a mi mente de que yo soy amado por Dios. Pero,
puede estar o puede quedar demostrado como una conclusión en mi mente, pero cuando el amor de Dios es derramado en nuestro corazón, hay una verdadera experiencia de ser amado por Dios. Y esta semana eso fue lo que le pedí al Señor. Yo quiero la experiencia cada vez más, y también me cuestioné si se lo podría pedir, de sentirme amado por ti. Porque una cosa es lo que nosotros hacemos diariamente, que es nuestra confesión, y decir, Señor, yo creo que tú me amas, pero eso es una confesión desde nuestra mente. Pero a veces, y usted y yo sabemos, necesitamos una experiencia del corazón, una experiencia de la guata, una experiencia de las mariposas en la guata, decir, yo me siento amado por Dios, yo me siento querido por Dios, yo me siento abrazado por Dios. ¿No lo han necesitado? Porque claro, uno está a veces está preocupado, angustiado, afligido, y las personas vienen y me dicen, confía en Dios, Él tiene un propósito. Pero claro, eso llega a mi mente. ¿Cómo hacer? Yo le decía al Señor, ¿cómo hacer para que eso yo lo pueda experimentar en mi corazón? Y Pablo me responde con esto, cuando Dios muestra su amor. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que dice el texto. Dice que cuando Dios muestra su amor es constante y abundante. Miren lo que dice el versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí hay una cosa muy interesante. No es casualidad que en este versículo el amor de Dios y el Espíritu Santo sean mencionados por primera vez juntos en Romanos. Porque solo el Espíritu Santo puede comunicarnos el sentimiento del amor de Dios. No solamente la convicción que nos guía a toda verdad, sino el sentimiento del amor de Dios. Aquí los tiempos verbales son muy importantes. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo nos fue dado. Y ese es un hecho pasado de una vez y para siempre. El Espíritu Santo fue entregado para nosotros una vez y para siempre. Pero después dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, describiendo un hecho del pasado, pero con consecuencias permanentes. Es decir, sigue sucediendo. Estoy trayendo las ollas de la comida al púlpito. Se los traduzco. Recibimos el Espíritu Santo una vez y para siempre, pero somos inundados con el amor de Dios constantemente. ¿Se entiende la idea? Es decir, yo no le pido a Dios que me dé el Espíritu Santo, porque ya me lo dio. Yo le pido al Señor que el Espíritu Santo actúe una y otra vez en mi vida para mostrarme, para que yo sienta, para que yo experimente el amor de Dios. Y eso yo se lo puedo pedir todos los días y a cada momento. ¿Y cuál es la promesa aquí? Que la palabra derramado tiene una virtud muy interesante aquí. Porque el amor de Dios revelado a nosotros, esta palabra es así como, es como un chubasco, así se dice aquí, como una ráfaga de lluvia abundante, copiosa. Y cuando nosotros hablamos de eso, es decir, que Dios no nos da su amor mezquinamente, no nos da su amor por goteo, sino copiosamente es derramado sobre nosotros. Entonces yo le digo, Señor, yo necesito experimentar esto, necesito que sentirme bañado, sentirme inundado por tu amor. Entonces, esta es la imagen. Una tremenda lluvia que cae sobre una tierra seca, que lo da el Espíritu Santo y que hace que nosotros tengamos una profunda conciencia revitalizadora de que Dios nos ama. Y esto es un hecho constante y esto es un hecho abundante. Cuando nos sintamos que Dios no nos ama lo suficiente, ¿qué es posible que nos suceda? A todos nos ha sucedido. Señor, yo sé que tú existes, pero de alguna forma no siento que me amas. Ya no ha pasado. Tal vez soy el único pecador miserable aquí, pero yo creo que nos ha pasado a todo el momento. Señor, necesito sentirte. Ya no se me ha faltado que no lo siente a Dios. Ya. No soy el único. Yo sé que no soy el único. Esa cuestión, porque todos me miran así como, ¿ha dejado de sentir alguna vez a Dios? Claro que sí.
Y en ese momento dice el texto que yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que venga a derramar en mi vida, copiosamente, abundantemente, el sentimiento del amor de Dios. No la convicción que ya está en mi mente, sino el sentimiento del amor de Dios. Entonces yo me comencé a pensar cómo hacer esto, cuáles son los detalles de Dios para que yo me sienta amado por Dios. Y es así que entonces que el sublime amor de Dios por nosotros no lo retiene para Él. Hay algo en Dios, en su ser, que hace que Él no pueda retenerlo para Él. Cuando el texto dice en Juan que Dios es amor, esa verdad no solamente nos está diciendo que Dios ama, sino nos está diciendo que hay algo imposible para Dios, que no nos mire y no nos entregue su amor. Eso es un poco la idea, está en el ser de Dios, Él es amor, por lo tanto es imposible para Dios verte a ti y no amarte, copiosamente, abundantemente, constantemente. En este sentido entonces Pablo lo que está relatando aquí es una especie de inundación del amor de Dios, porque somos bañados por el propio ser de Dios, porque Dios es amor. Pero todavía estaba ahí, pero ¿cómo llego a esto? Ya entendí que hay que pedirle al Señor su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo venga a mostrarme su amor. Pero ¿cómo funciona esto? Y ahí me encontré con el siguiente versículo, que cuando Dios muestra su amor es inmerecido y oportuno. Miren lo que dice versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Sabe lo que dice el mismo versículo, pero en otra versión, en la versión NTV, dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Qué lindo, ¿no? Me gusta mucho esa versión. Muy bien, tal vez aquí vemos también la importancia de las palabras. Cuando aún. La palabra débil aquí me llamaba la atención, porque no era débil de sentirme flaco, de sentirme sin fuerzas. Es la de la incapacidad, que produce justamente una enfermedad. Como ustedes saben, hace unas 2-3 semanas atrás yo tuve influenza. Y uno no vale nada. Es increíble cómo ese virus viene y te hace perder capacidades. A mí me encanta ver series. Yo dije, esta es la mía, voy a ver series. Estaba así. Yo quería leer, yo digo, este es el momento para leer. Este es el momento para, no sé, ver el celular. Los presbíteros me decían: pastor, no mandó ningún mensaje en 7 días. ¿Cómo quería que me mandara el mensaje? Si no tenía fuerzas para nada, estaba incapacitado por el virus. Y cuando leo el texto dice, la palabra no es débil, la palabra es incapaz. Que aunque yo quiera, porque tú puedes querer aquí y entender lo que yo te estoy diciendo. Tú puedes entender de que Cristo vino al mundo a morir por nosotros. Tú lo puedes entender, pero eres incapaz. Intenta hacerlo, pero no puedes. Y el texto menciona esa idea. Pero lo interesante en Pablo es que no se queda con la palabra incapaz. El lenguaje va en crecimiento. Si me acompaña usted, hay 4 predicados sombríos de la deplorable condición humana. Si nosotros no entendemos esto, si nosotros no entendemos nuestra condición delante de Dios, no vamos a poder experimentar su amor. Es imposible. Somos incapaces de experimentar su amor, a no ser que reconozcamos nuestra deplorable condición humana. Por eso él dice, incapaces porque no conseguíamos hacer nada de lo que teníamos que hacer. Después menciona en el mismo versículo 6, impíos, es decir, que practicábamos lo malo delante de los ojos de Dios. Después en el versículo 8 dice, pecadores, es decir, que le errábamos al blanco cuando queríamos hacer la voluntad de Dios.
Y el versículo 10 dice, enemigos. Eso quiere decir que trabajábamos en contra del reino de Dios. ¿Nota? No se queda con incapaces. Dice, ustedes no son solamente, digo nosotros, quiero decir, no solamente ustedes, nosotros no solamente somos incapaces o éramos incapaces, no solamente éramos incapaces, también éramos impíos. Y no solamente éramos impíos, éramos pecadores. Y no solamente éramos pecadores, éramos enemigos. Cuando yo leí ese texto, decía, algo más éramos nosotros. Si yo no entiendo eso, en mi vida espiritual, yo no voy a poder disfrutar del amor de Dios. Ese es el tema. Entonces, el apóstol Pablo nos coloca en una situación obvia y nos dice, claro, por una persona honrada, tú darías tu vida. Por una persona maravillosa, porque esa es la palabra que aparece ahí, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, es maravilloso. Por una persona fantástica, por una persona... ¿Han conocido personas buenas en el mundo? Y ahí imagínense, la mejor persona que ustedes admiran, dice, yo daría la vida por él, yo daría la vida por él. Pero yo lo pensé, yo no daría la vida por nadie, pero por mis hijas y por mi esposa. No, sí, por mis hijas y por mi esposa yo daría la vida. Que hay que pensarlo, sí, porque uno a veces por impulso dice, sí, yo daría la vida. No, yo lo pienso y sí, yo daría la vida. En una situación puntual, creo que daría la vida. Claro. Y Dios dice, obvio. Por una persona buena tú lo vas a hacer, por tus hijos, por tu esposo, bueno, algunos no, pero uno lo haría. Pero ahí entra el contraste. Y dice, yo voy a arriesgar mi vida para salvar a ese violador, para salvar a ese pedófilo, para salvar a ese asesino. Ese es el punto, claro, porque uno dice que el Señor Jesús dio su vida por mí. Una persona que no roba, una persona que no mata, una persona que no viola, que no es pedófilo. Gracias, Señor, por dar mi vida por mí. Pero claro, si lo planteamos en que Dios dio su vida, que Cristo dio su vida por un pedófilo, por un asesino, por un violador, ahí nos encontramos con problemas. Entonces ahí viene cuando encontramos esta dinámica de que eso hizo Jesús. Dios ama sin una justificativa para amar. Dios no encuentra en nosotros nada bueno para amarnos. Pero ¿cómo? Si yo soy bueno en la media, en el promedio de los hombres, soy una persona buena. Pero no se trata de cuán bueno puedes ser tú, sino cuán pecador eres tú. Porque aunque fueras una persona buena, dice la palabra de Dios, dice que por un pecado, la paga de un pecado es la muerte. Entonces tú dices, yo soy bueno, claro, eres bueno, pero la paga de un pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Que Dios ama sin una justificativa para amar. Para mí esto es algo muy, 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 muy práctico. Dios nos coloca aquí un salvavidas para cuando nos encontremos desanimados en nuestra vida cristiana. Y aquí es donde va llegando al corazón del asunto. Nosotros, por eso es importante el cuando aún. Porque tú que ya conoces a Jesús, ya no eres más incapaz. Ahora sí puedes disfrutar del amor de Dios. Tú que ya conoces a Jesús, no eres más un impío, un impío. Ese es portugués. Un impío, sino eres justo. Delante de Dios eres justo, Él te hizo justo. Pero si eres pecador salvado por la gracia. ¿Ya se ha angustiado por un pecado? Ese mismo pecado, esa misma cosa que viene aquí como una lombriz, un virus, viene a nuestra mente, al corazón. ¿Ya se ha enojado con usted mismo? Pero ¿cómo no puedo vencer esta cuestión? ¿Cómo sigo pensando? ¿Cómo sigo creyendo esto? ¿Cómo sigo pensando? ¿Cómo sigo sintiendo esto? ¿Cómo sigo practicando esto? ¿Por qué lo hago? Y se enoja usted mismo y se angustia y lo hace una vez más y pide perdón al Señor. En ese momento yo recuerdo esto. En ese momento yo le invito a usted a recordar esto.
de que Cristo actúa de manera oportuna. Es muy interesante porque a su tiempo no tiene que ver con el tiempo de la cruz, sino tiene que ver con nuestro tiempo. Es decir, Dios hizo algo histórico en la cruz del Calvario, pero cuando tú necesites recordar, cuando tú necesites experimentar el poder de la cruz, en ese momento está dispuesto para ti, en el momento más oportuno. Dice que nosotros podemos acercarnos, dice, aún éramos débiles y en el momento oportuno murió por ti. Recordar que Dios murió por nosotros. Por lo tanto, Cristo actúa de manera oportuna, demostrándonos con su hermosa y potente sabiduría que nosotros que no somos merecedores de su amor, pero ese amor ha sido derramado en nuestras vidas una vez y para siempre. Y no me quedaba tranquilo. Falta algo. Le falta. No estoy experimentando nada todavía. Entonces ahí va el último punto, que es cuando Dios muestra su amor, es probado e insospechado. Miren lo que dice el versículo 8. Y ahí los niños me pueden ayudar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La versión light es de este texto, porque tiene una versión light. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en el hecho de ser ricos, de ser saludables y de ser prósperos. Hermanos, Dios no prueba su amor en el hecho de tener una polola. Dios no muestra su amor en el hecho de tener un marido. Dios no muestra su amor en el hecho de tener una casa. Dios no muestra su amor en el hecho de que te dé trabajo. La prueba del amor de Dios no es que tengamos una vida tranquila, no es que nosotros tengamos una vida fácil o una vida saludable o una vida próspera, o que nuestros deseos sean atendidos. La muestra, la mejor y mayor prueba del amor de Dios en nuestras vidas es que cuando nosotros éramos incapaces, éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores, éramos enemigos de Dios, Dios mandó a su Hijo inocente, sin pecado, a morir por nosotros, a morir por ti y a morir por mí. Ese es el único motivo y mayor motivo para decirle todas las mañanas: Señor, gracias por tus bendiciones y gracias por tu amor. Dios no prueba su amor con otra cosa que no sea su Hijo Jesús, viniendo a morir por cada uno de nosotros. Por lo tanto, la mayor prueba de Dios es la cruz del Calvario. Por eso cantábamos hoy en el preludio eso. Hoy yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Hermanos, Dios puede darnos cosas buenas, pero Dios también nos las puede quitar. Y Dios no deja de ser bueno cuando la quita. Dios sigue siendo bueno porque la única y mayor razón de su amor, la única y mayor prueba de su amor es la cruz del Calvario. Es nuestra salvación. El resto es bono. Y el Señor nos lo puede dar o nos lo puede quitar. Los que tienen más años en la fe, los que tienen más años en la vida cristiana, sabrán darme la razón. Dios da y Dios quita. ¿Y qué es lo que decimos después? Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque no dependemos de lo bueno o lo mejor que nos va en nuestra vida. Dependemos de la gracia de Dios que ya se ha manifestado en Cristo Jesús. Por lo tanto, el amor de Dios por nosotros tiene como centro la cruz del Calvario. Y fue ahí que Dios probó que nos amaba. Cuando comprendamos la cruz y percibamos su valor, más entenderemos el amor de Dios. No vamos a valorar el amor de Dios, no vamos a poder sentir el amor de Dios si nosotros primero no vemos el valor de esa cruz y no vemos nuestra realidad, que no merecemos nada delante de Dios, que no vemos, que no reconocemos nuestra pecaminosidad delante de Él. Por eso, no busquemos el amor de Dios en bendiciones materiales, salud, prosperidad,
Porque si bien Dios muestra su, su amor, también de esa forma, pronto nos decepcionaremos de Dios si seguimos buscando el amor de Dios en esas cosas. La máxima muestra del amor de Dios por nosotros se dio en la cruz del Calvario. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, Cristo murió por Amanda, Cristo murió por cada uno de nosotros. A Él sea toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre. ¿Cómo terminé? ¿Le cuento cómo terminé? Ayer, a la noche. Y yo, orando al Señor, le decía: yo necesito más. Yo necesito más de ti. Cuando le decía eso, me llenaba la conciencia de decir: yo necesito más de mi convicción de quién soy yo delante de ti. Porque en el momento que nos humillamos delante de Dios, y el Señor viene como un padre amoroso, como un rey amoroso, y viene y nos levanta y nos dice: tú eres mi hijo y yo te amo. Y te amo tanto, Caleb, que yo di a mi único hijo Jesús, a mi único hijo Jesús, y dio la vida por ti, para que tú tengas vida, que tú tengas vida eterna. Ese mensaje es un mensaje muy básico para una persona religiosa, una persona que vive enseñando teología todos los días. Pero ahí está el valor de la cruz. En el momento que yo me olvide, yo le decía a los chicos: hoy voy a predicar, me siento incómodo porque hoy voy a predicar un sermón básico. Pero eso es el corazón del Evangelio. Que cuando estamos cada uno en su escritorio, en su lugar de trabajo, que uno pueda reconocer: Señor, gracias. Porque a pesar de mis problemas que están bajo tu control, que a pesar de mi cansancio que están bajo tu control, yo puedo decirte, Señor, que tú eres bueno. No por tus bendiciones, sino porque tú ya me salvaste y puedo estar contigo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque este mensaje lo podemos entender todos. Porque aún siendo pecadores, tú mostraste tu amor en la cruz del Calvario, entregando a tu único Hijo, Jesús, para morir por cada uno de nosotros y entregarnos salvación. No queremos perder de vista, Señor. Después de tantos mensajes que uno da aquí en el púlpito, a veces uno pierde la perspectiva. Queremos otra vez experimentar el corazón del Evangelio. Tú eres bueno y tú has mostrado tu amor por Cristo y nosotros somos felices por eso. En el nombre de ese Dios maravilloso llamado Jesús oramos. Amén.